Hola lectores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un fabuloso día y el día de hoy les traigo la reseña de una novela que tiene muchísima información, muchísima tela de dónde cortar. Es una novela histórica y está ubicada en la época del virreinato. El libro del que hablaremos es Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros. La escritora nos está trasladando a las lejanas tierras de España y Portugal a finales del siglo XVI, en donde la familia Carvajal se ve forzada a migrar, a salir huyendo prácticamente de estas tierras hacia el recién fundado virreinato de la Nueva España. Y uno se pregunta por qué tienen que salir huyendo de España, y la respuesta es porque todos ellos son judíos sefardíes. Son personas que de cierta manera se han convertido al catolicismo, pero la verdad es de que nunca han dejado atrás sus creencias y sus costumbres judías. No tiene mucho que se instauró la Santa Inquisición y estas prácticas ponían en peligro su vida, no nada más la de una persona, sino la de toda su familia. ¿Qué digo? Que esta historia tiene muchísima tela de donde cortar, y es que toda la historia está contada desde distintos puntos de vista, principalmente desde Luis de Carvajal, el Mozo o Joseph Lumbroso. Una de las características que tiene este libro es de que los nombres se repiten, porque es una tradición judía y aquí te lo explica. Tienes que írtelo chiquiteando porque si no estás poniendo suficientemente atención, sí te puedes llegar a confundir un poquito entre cuál de los tres Luises de Carvajal se está refiriendo, pero la verdad es de que esas dificultades únicamente las encuentras al inicio de la historia y posteriormente pues ya se te va como hilo de media. Otra de las cosas que disfruté muchísimo de este libro es de que nos está dando un panorama general de cómo eran los inicios de la Nueva España. Esta historia está ubicada todavía más a los inicios, está ubicada en 1596 y hay que recordar que la caída de Tenochtitlán se da en 1521. Y al no haber tanta lejanía entre una fecha y otra, lo que pasa es de que los avances tanto tecnológicos como en el traceo de las ciudades era muy precario todavía, y por lo tanto muchas de las escenas que se nos dan son a las afueras de la Ciudad de México, principalmente en la zona norte, en la zona de la Huasteca, en la zona de Monterrey, en la zona de Tamaulipas, de Tampico, en donde uno diría, híjole, creo que llegaron a una ciudad. Es más, ni siquiera era una ciudad, eran pueblos, eran aldeas, y tenían que ingeniárselas al haber llegado ahí a los primeros asentamientos, y muchas veces los primeros pobladores decían, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué dejé ahí en España? ¿Por qué salí huyendo? Pero después se ponían a pensar así que, ok, aquí puedo ser un poco más libre a la hora de hacer mis prácticas, y creo que eso se lo reconozco muchísimo a la escritora porque es tan visible, tan palpable, que lo disfrutas muchísimo. Otra de las cosas que hay que destacar es que en la parte en la que toca el tema de la Inquisición, personalmente se me enchinaba la piel del temor, del miedo, de la zozobra, de que dijeras algo, de que pudieras hacer algún tipo de expresión, de que te vistieras diferente, de que algo cambiara tantito en tu aspecto para que estas personas llegaran y te dijeran, híjole, ¿qué crees? Estás acusado, te me vas al calabozo, y empezaba una serie de torturas que aquí la escritora lo que trató de hacer fue minimizar un poco, pero a la vez reflejarlo, pero no cabe duda de que se te enchina la piel, y en algunas ocasiones se me hacía un nudo en la garganta solo de imaginar todo el sufrimiento por las cuales estas personas y muchísimas más a lo largo de la historia pues pasaron. La autora también quiso agregar un poco de toda la investigación que estuvo haciendo. También nos da flashazos, ¿no?, de los lugares a los que visitó, su experiencia, sus pensamientos en ese momento, porque todo empezó con una pequeña subasta que en 2016 se realizó en Estados Unidos, y en donde
curiosamente se encontraron los escritos que Joseph Lombroso logró hacer durante esta época. Y entonces, de no haber sido por esta casualidad, pues no tendríamos esta historia y no hubiéramos conocido la historia de los Carvajal, que a lo mejor solamente es una de muchísimas otras que no sabremos, que nunca se podrán contar, pero creo que este libro las representa. Este libro yo lo leí en un club de lectura con Oscar Booker y tuvimos la oportunidad de platicar con la autora. Y algo muy curioso de este libro es de que tiene distintas tipografías en las palabras de la autora. Quiere decir que son distintas perspectivas de la historia, entonces eso te facilita un poco el captar mejor la historia, porque automáticamente van cambiando los sentimientos, van cambiando la perspectiva, va cambiando la persona que está contándote la historia de los Carvajal, sobre todo en cuanto al tiempo, porque algunos lo están contando en el momento en el que están sucediendo las cosas, otros te están contando desde unos años antes, otros te están contando desde otra perspectiva y otros desde unos años después de los hechos. Un super plus que tiene este libro es de que en la parte final aparece una serie de mapas de todo el trayecto que sufrió no solamente la familia Carvajal, sino los sefardíes en general, y también el árbol genealógico de la familia Carvajal. En cuanto a la portada, también tiene muchísima historia y se me hace una auténtica belleza porque viene el escrito original de Luis de Carvajal, pero está simulado esta parte del fuego porque anteriormente la Inquisición decía que si te vas a salvar, el fuego es el que te tiene que purificar y todo eso. Entonces creo que lo respetaron muy bien, lo hicieron muy bien, lo supieron plasmar. Un gran detalle que tuvieron tanto la autora como el Museo de la Inquisición en la Ciudad de México fue que hicieron como un recorrido histórico por los lugares que aparecen justamente en este libro. Tuve la oportunidad de estar en este recorrido y también en la presentación del libro con lectura dramatizada en una sinagoga, y la verdad fue algo completamente indescriptible. Todo lo que tú ya habías leído sobre esta historia lo veías ahí en físico, lo veías, era demasiado palpable la energía que se transmitía, que transmitían los actores. Fue algo increíble y creo que eso hizo todavía que disfrutara aún más este libro. Lejos de ser una historia sobre un pueblo, sobre una familia que sufrió a causa de sus creencias religiosas, creo que también merece ser contada la historia de todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de defenderse. La verdad es de que este libro me gustó mucho, lo disfruté mucho. Sí me lo llevé muy despacito porque sí, o sea, son casi 700 páginas de historia. Es una historia muy robusta de una gran familia de muchos integrantes, pero la verdad es que vale muchísimo la pena, vale cada página, cada hora invertida en esta historia. Y si ustedes llegaron hasta aquí, no me queda más que agradecerles su tiempo y en verdad, espero de todo corazón que lean esta historia. Vale muchísimo la pena y si en algún momento se llega a hacer nuevamente este recorrido, vayan. La verdad es algo fabuloso, vale muchísimo la pena toda la experiencia. Y como nunca tenemos suficientes libros por leer, nos vemos a la otra.